ya de eso, porque no había gas. Me llamo Julia Mosúa Pérez, soy del pueblo Mojeño, uno de los 34 pueblos indígenas que existe en Tierras Bajas. Estoy acá para contarles sobre la Asamblea Constituyente. Es la primera vez los pueblos indígenas y originarios vamos a participar en la construcción de una nueva constitución. I Bolivia er der ved at blive udarbejdet en ny grundlov gennem den grundlovgivende forsamling Asamblea Constituyente. De indianske organisationer har enorme forventninger til en ny grundlov, som de håber kan rette op på mere end 500 års undertrykkelse af den oprindelige befolkning. La Asamblea Constituyente es la posibilidad que tenemos nosotros de cambiar la Constitución para que se respeten nuestros derechos y costumbres de los pueblos de Tierra Baja y de Tierra Alta. Es un momento importante para nosotros. Los que viven en el río son los aymaras. Los que viven en cálido son los del valle, son los quechuas. Y en el oriente, los guaraníes. Y junto a los guaraníes hay muchos pueblos pequeñitos que algunos ya no ni siquiera son 50, son total 36 naciones originarias. Entonces cada cual tenemos nuestra identidad desde la tierra misma. Vengo de los Andes, de frío altiplano, tierra de los incas, Nitahuantinsuyo. Es la primera vez que los pueblos indígenas van a hacer llegar su propuesta sobre cómo quiere que el país esté estructurado. Cuando se constituyó Bolivia como país, no participamos los pueblos indígenas, no estábamos ahí. Estaban los doctores, estaban la clase criolla que se quedó en ese momento. Entonces ellos redactaron, ellos han elaborado todo lo que es la Constitución y estructuraron el país. Y quizás es oportuno también, ¿no?, para nosotros de empezar a trabajar y decir, bueno, los pueblos indígenas existen y tienen derecho, y también quiere ser partícipe de ser autoridad en el gobierno. I forbindelse med ændringen af den nationale forfatning i Bolivia, rejser de indianske ledere ud til forskellige lokalsamfund og ayllus, som er navnet på den sociale struktur, der har eksisteret hos indianerne allerede før Inka-riget. Denne struktur er baseret på reciprocitet, dualisme og samarbejde, og har stadigvæk stor betydning for højlandsindianerne. Y Chaykunas Palarina Kanka, por ejemplo, en coyuntura actualmente para las pagas, Yoganch, como ayusina, como originarios de acá, mañana en Checa, muchos con vacunamos, política del Estado, una nueva ley. Justamente el trabajo en CAOP es permanente, ¿no? Digamos, ningún día estamos los marcos en la oficina, sino estamos saliendo a los ayllos para llevar talleres de la Asamblea Constituyente, el tema de TCOs, digamos, conflictos de los límites, todo aquello. Y el trabajo es, digamos, permanente, diario, casi ni un día no estamos descansando en la oficina, en CAOP, ¿no? Porque evidentemente yo me siento orgulloso de que, ganando el apoyo de mi ayllo, que es Chormata, y de mi comunidad, que es Quioca Grande, y estamos respondiendo al apoyo de nuestra gente, ¿no? Nosotros como movimiento indígena de Tierra Baja estamos consensuando con nuestras regionales nuevamente si siguen de acuerdo de la propuesta que hemos hecho anterior, o hay que ajustar o hay que modificar para poder consensuar nosotros con de Tierra Alta. Estamos haciendo talleres, digamos, ahora también, por ejemplo, en estos meses tenemos unos talleres consecutivos por regionales para sacar una propuesta, ¿no?, sobre la Asamblea Constituyente,
Luego vamos a hacer el último taller en Potosí a fines de este año, en el mes de diciembre. En ahí se va a unir las propuestas, todo, y de ahí vamos a analizar y bien claro para que vaya, ¿no?, una propuesta unánime de todo, digamos, el departamento de Potosí, de toda Bolivia, ¿no?, hablando así. Tenemos muchas organizaciones a nivel national como regional. De indianske ledere er tilknyttet nationale og regionale organisationer samt fagforeninger, som laver banebrydende arbejde for de oprindelige folks rettigheder og deres deltagelse i ændringen af den nationale grundlov. CONAMAG aglutina también al sector quechua aymara de algunos departamentos. No en el oriente SIDOC aglutina parte de Bolivia, por ejemplo Santa Cruz, Beni, Pando, los indígenas, pequeñitos aunque sea, pero está aglutinando. Y nosotros, la Confederación, a nivel de campesinos, colonizadores, todo eso aglutinamos en los 9 departamentos. Todo esto empezó con la marcha del 2002 para poder hablar sobre la Asamblea Constituyente. Desde ya nos habíamos dado cuenta que nosotros, los indígenas y originarios, no existimos para el Estado, ni en la Constitución, ni en la educación. Desde la escuela nos han dicho que nosotros mismos no nos podemos gobernar, ¿no? De que ¿a quién tenemos que hacer? Al profe. El profe es uno solo, ¿ya? Es minoría en relación a todos los alumnos. La mayoría tiene que hacer caso. ¿Quién sabe la minoría? ¿A quién tenemos que hacer? A la minoría. De la patria, el alto nombre. Y en sus alas de nuevo podemos morir antes esclavos vivir. 2, 3. Morir antes esclavos vivir. 2, 3. Morir antes esclavos vivir. Maikah kamantkana kangkau peong hina. Mananya cetak muna sama juhuawas ni gups kasih estudia kongkuni kangkujuni. Keigo nak indios campesinos nispa oklama chorar basta keigo. Mananya hina kaita kamuna igo manyak alarunus manyo kaigo apu igo manyak. Bastante watang boto igo tako igo. Escalera manta sirvi igo ceita mananya muna igo hasta keika na cetak kajun konango wah nuevo cambia konanta muna igo ceigo. Pero si bien vamos a ver en todo este estado de Bolivia, quienes sostenemos el mercado para la alimentación somos los campesinos. Y quienes mantienen la parte de la exportación son los productores soyeros del oriente boliviano. Y quienes tienen más beneficios son ellos y no en sí el sector indígena campesino. No va a ser fácil de lograr la Asamblea Constituyente, porque ya se suspendió, ley de convocatoria no salió y está para mes de julio. Y si no sale mes de julio, bueno, tendré que ajustar algo vuelta, ¿no? Porque aquí en Bolivia es todo a presión y si no, no hay nada. Baggrunden for kravene om den grundlovgivende forsamling opstod i 2002, da man dannede en march af oprindelige folkebevægelser. For første gang i mange år samlede mange forskellige befolkningsgrupper, og de indfødte marcherede fra både høj- og lavlandet til hovedstaden La Paz, for at vise, at de ønsker meget større respekt i de bolivianske samfund. En anden historisk begivenhed er den såkaldte Octubre Negro, Sort Oktober, hvor der i 2003 var en del urolige optøjer, principielt i La Paz-området. Mange oprindelige folkegrupper protesterede mod privatiseringen af naturgassen, og ikke mindst den daværende præsident Gonzalo Sánchez de Losadas ønske om at eksportere gas til Chile. Ya han muerto, no hay que nos auxilie. Estamos como secuestrados todos los salteños aquí. ¿Qué cosa quiere este gringo? Queremos más enemigos. Dette resulterede i voldelige slåskampe mod folkegrupperne og de nationale militærstyrker. Den endelige konsekvens var, at præsidenten flygtede ud af landet. Hubo un compromiso del gobierno de modificar la constitución política del Estado. Verdadero nudo que tenemos que ser capaces de desatar para la construcción de ese país nuevo que necesitamos
es la demanda de la Asamblea Constituyente. Pero eso tampoco se dio porque ha sido una promesa más para nosotros. A veces uno lo engaña, ¿no? Y eso es un poco dificultoso para nosotros, ¿no? En el fondo, los políticos del sistema no quieren hacer asamblea constituyente, menos todavía los apátridas de Santa Cruz, que no quieren y por eso contraponen las autonomías regionales, por ejemplo. Santa Cruz-provinsen er det økonomiske centrum i Bolivia, hvor der findes naturressourcer og et utal af multinationale virksomheder, som alle har en stor indflydelse på den økonomiske sektor. Befolkningen i Santa Cruz udgør en minoritet og kæmper blandt andet for at opnå selvstændighed. Este Consejo Preautonómico ha construido una propuesta de un Estado autonómico. Podemos acceder a ello a través de la Asamblea Constituyente, porque es un problema de mejor administración, es un problema de profundizar la democracia y es un problema de la búsqueda de una mejor calidad de vida de los habitantes de este pobre país. No tiene nada que ver con los recursos. Pero es un comité de Santa Cruz minoritario, un grupo de élite que está manejando. ¿Cómo lo manejan? Económicamente. ¿Y quienes la apoyan? Ahí está. Son los mismos empresas transnacionales, multinacionales, que siempre lo han vivido de ellos. ¿Y qué están cuidando ahora ellos? Están cuidando sus propios bolsillos de ellos, intereses de ellos. A eso representa ese Comité Cívico de Santa Cruz. Hablan de separar, con pretextos de autonomía, de desmembrar este país. El objetivo de las transnacionales es eso, pero detrás está Estados Unidos, ¿no? Y bajo ciertos argumentos que no justifican absolutamente nada, ¿no? Dicen, cuando los indígenas reclaman, los líderes indígenas reclaman en estos países pobres, para Estados Unidos es un pecado. Dicen que siempre somos terroristas. La cuestión es cómo podríamos cambiar. ¿Cómo podemos entrar a la Asamblea Constituyente? Y solo queremos saber las propuestas. ¿Qué propuestas tienen dentro de la Asamblea Constituyente? Queremos 34 asambleístas, nuestros representantes, porque cada representante debe ir a su pueblo a hablar en su propia lengua, a decirle a sus hermanos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y qué hay que hacer. Va a depender mucho también cómo va a ser de aquí para adelante, pero nuestra propuesta lanzada ha sido el de que nosotros participemos directamente según a nuestros usos y costumbres, ¿no? Entonces, nuestra elección sea desde el ayllu. El futuro constitucionalista, en este caso, tendría que ser elegido en la comunidad, luego pasar al ayllu, del ayllu a la marca y de la marca al suyo, y ahí consensuar si evidentemente la persona indicada tiene asidero legal como para poder ser constituyente. En Tierras Altas, 16 naciones, 16 nacionalidades, entonces cada nación tendría un representante. Además de eso, si es que nosotros nos enmarcamos en la actual Constitución Política del Estado, también tendríamos derecho a poder participar mediante circunscripciones. ¿Esto para qué? Para que no estemos nosotros minimizados con 16 asambleístas. Hay algunas propuestas de una representación corporativa de indígenas que nos parece primero violatoria del principio de igualdad que asigna nuestra Constitución, la prohibición constitucional de discriminar a las personas y finalmente el peligro de hacer una doble representación, porque por una parte eligen a un cacique indígena de acuerdo a sus usos y costumbres y al mismo tiempo van a la urna y sufragan. ¿Qué hace pensar a usted que por ser indígena uno tiene que tener derechos privilegiados sobre otras personas? Si se trata de que la representación no vaya por cánones de capacidad, sino estrictamente de sangre, digamos, tendrían ese 62% que votar por sus propios candidatos y tendrían el 62% de la Asamblea Constituyente. ¿Quién les ha dicho a ellos? ¿Quién les ha observado cuando ellos, un grupo minoritario, han hecho doble, triple representación a nivel nacional? Nadie. Yo creo que ahora llegó también la hora de que nos respete tal como nosotros queremos, con nuestra propia expresión de los verdaderos originarios
quienes vivimos por miles de años aquí en Bolivia. Pero eso parece difícil, porque somos pueblos diferentes y siempre hay intereses individuales. Hay otros intereses todavía, digamos, políticos también. Hay organizaciones que tienen una afiliación definida, ¿no?, a un partido político. Otras organizaciones están a medias. Otros están queriendo construir, digamos, otros instrumentos. Entonces, esos son algunos, digamos, que también dificultan la unidad, ¿no?, del movimiento indígena. En Bolivia, esa pequeña bancada, esa pequeña expresión no existe del movimiento originario. Obviamente hay expresiones de otros sectores sociales, como los sindicales, que están con el hermano Evo Morales. Por eso estamos pensando a nivel organización, por eso cuando va a venir un gobierno de los indígenas originarios de 70, el 4 de diciembre con Evo Morales Aymar, Evo Morales no va a gobernar lo que quiere él, sino lo que quiere el pueblo. Como Consejo de Ayllus Originarios de Potosí, como CONAMAG, no está participando en las elecciones generales. ¿Acaso el CONAMAG, el CAU, ha pedido elecciones generales? Para nosotros no nos importan las elecciones. Con la politiquería no vamos nosotros los movimientos indígenas. Sí, nosotros tenemos nuestra política, pero queremos sí el país que cambie, ¿no? Que haya respeto a los pueblos indígenas, que haya distribución de tierra equitativa y no como está pasando ahora, pelea por aquí, pelea más allá, muertos de los indígenas por pelear tierra. I 1996 blev der vedtaget en ny national jordlovreform, INRA, som anerkender bøndernes ret til at eje jorden. Jordlovreformen gør til dels, at de oprindelige folks fælles landområder, TCO'erne, bliver opmålt, og der bliver udstedt skøder til den oprindelige befolkning. La Constitución, por ejemplo, actual no permite hablar de territorio, sino de tierras, y por eso inclusive en la ley INRA han acuñado este concepto de tierras comunitarias de origen, no territorio. Y con eso, bueno, dice de origen, pues, dice, ¿no? O sea, es una manera de cómo desviar la atención o cómo encaminar, digamos, por el sendero que ellos quieren. Hoy en día, solamente la tierra son los dueños de 30 centímetros de tierra. Abajo está la superintendencia de minería, arriba está la superintendencia forestal. Si tú tienes una propiedad y tú no puedes talar un árbol, porque ese árbol tienes que ir a pedir a la superintendencia permiso. Y si tú vas a tener que perforar Pozo Noria, también vas a tener que ir a pedir permiso a la superintendencia de minería. Entonces, si en tu territorio, si en esta pequeña parcela que tú tienes, si ahí van a descubrir que hay petróleo o minerales, lo que hacen estas superintendencias es adjudicarse. Entonces, lo único que te pueden hacer a ti es notificación. Yo caigo kay sutlipsmanta caro pilejano caigo pon cascas saquirascas caigo yo caigo ni maya caigo chunque presidente ni ops yai con pero casilla ni no caigo tayari caigo yo ni tak visita caigo chu y me en lugar pichtia caigo orco chapi pichtia orco punta pichtia caigo juegas pichtia caigo maya caigo y me en ese lugar ni gujeita. El gobierno boliviano hace 190 años no representa a nadie, prácticamente. Representa a una minoría, ¿no? A una minoría que ha saqueado los recursos, que ha vendido los patrimonios, las empresas estatales, que siempre ha mentido, que siempre ha humillado a los pueblos indígenas, que siempre ha cometido actos de genocidio contra los pueblos indígenas. En este momento hay la relación, hay una unidad, ¿no? O sea, se está logrando, pero todavía hay que fortalecer eso. Anteriormente había pelea, pero con colores políticos, pero ahora por la Asamblea Constituyente estamos superando, estamos unificando, estamos valorándonos desde nuestra identidad. ¿Por qué peleamos nosotros si el enemigo es otro? Nosotros no somos enemigos, y esa conciencia y esa superación hay. Por eso aquí decimos
una asamblea constituyente de todos, con todos, para todos. Si esto mentalizamos, ya no puede haber desunión. Tenemos que consensuar, porque hablamos de una unidad, ¿no? Y si no hay unidad para defender esta propuesta, bueno, pues no logramos nada. Somos una mayoría de 85% indígenas, ¿no? Creo, cuando uno se pone, digamos, a pensar, a unirse las cosas, se puede hacer todo. Solamente nosotros queremos una unidad, ¿no? Como Curajmalco de Cauj, yo quiero un poquito charlar con las organizaciones a nivel de toda Bolivia para sacar un consenso, una idea, una sola idea, y para reclamar y para hacer escuchar, ¿no?, con los parlamentarios. Tarde o temprano tenemos que llegar a ese objetivo, pero con una toma de conciencia colectiva, cuando el 62% reflexione sobre el pasado, sobre lo que vivimos en el presente para proyectarnos hacia el futuro. Después de hace 5, 6, 7 años, 8 años, medianamente el movimiento originario ha avanzado, ¿no? Los logros están ahí. Nos planteamos la constituyente, decimos que los hidrocarburos se deben nacionalizar, debemos recuperar los recursos naturales, renovables, no renovables, estamos planteándonos a participar en las elecciones, hemos conseguido uno de los logros también, el 5% del impuesto directo de hidrocarburos. Esos son avances, ¿no?, tangibles que se ve dentro del movimiento originario, ¿no? O sea, no estamos estáticos, pero eso en base a una lucha, en base al sacrificio mismo de todo lo que ha desarrollado estos 7, 8, 9 años el movimiento originario. Los pueblos indígenas originarios tenemos que ir manejando un solo discurso. Ese discurso tiene que ser un día a poder nosotros tomar nuestra propia autodeterminación, que también está en la constituyente, ¿no? Eso no quiere decir de que nosotros excluyamos a los otros, decía hace rato, y solamente hagamos las leyes pensando en nosotros, sino que tienen que ser pensando en todos quienes habitan un determinado estado. Esperemos que la Asamblea Constituyente se haga realidad. Nosotros estamos esperando de que se apruebe la ley de convocatoria, ¿no?, de una vez por todas, porque de lo contrario, si no va a ser así, yo creo, como consejo de ellos originarios, como CONAMAJ, como CAOP, esos regionales, tenemos que tomar otras acciones, porque ya no es insoportable las cosas, ¿no?, que no nos puede escuchar el presidente, los parlamentarios, y nosotros estamos decididos para hacer también, ¿no?, hasta las últimas consecuencias para conseguir que, digamos, de que se haga una nueva constitución política del Estado. Lo que queremos es que salga una ley de convocatoria, ¿no?, para poder trabajar y plantear nuestra propuesta en la mesa y empezar a escribirlo, ¿no?, la demanda. Asamblea Constituyente que no hay para pueblos indígenas originarios, que no hay para casian sin alguien en su mamá, y repechos ñau para cutiray ates kaikus vai sikuita chay mama ley constitución política del estado nesa gasenchaita imainatachus kay qolla suyo Bolivia suyo purinanta munaiku imainatachus kananta sayasqa kananta munaiku chaytas vai sikusqayku kunanpiqa iwasati sum amtañan iwasati sumu kanaka sartañan taxar sarjatañan sarawisa qamawisa sartañan iqa iwasankaniu iwasati ma parti sarnaqañaniqa inas yaqana kikipini apnaqchistani. Ya le conté la historia y ahora seguiremos trabajando. Give me
Son los aymaras, los que viven en cálido son los del valle, son los quechuas, y en el oriente los guaraníes, y junto a los guaraníes hay muchos pueblos pequeñitos que algunos ya no ni siquiera son 50, son total 36 naciones originarias. Entonces cada cual tenemos nuestra identidad desde la tierra misma. Es la primera vez que los pueblos indígenas van a hacer llegar su propuesta sobre cómo quiere que el país esté estructurado. Cuando se constituyó Bolivia como país, no participamos los pueblos indígenas, no estábamos ahí. Estaban los doctores, estaban la clase criolla que se quedó en ese momento. Entonces ellos redactaron, ellos han elaborado todo lo que es la Constitución y estructuraron el país. Y quizás es oportuno también, ¿no?, para nosotros de empezar a trabajar y decir, bueno, los pueblos indígenas sí. Assemblea Constituyente. De indianske organisationer har enorme forventninger til en ny grundlov, som de håber kan rette op på mere end 500 års undertrykkelse af den oprindelige befolkning. La Asamblea Constituyente es la posibilidad que tenemos nosotros de cambiar la Constitución para que se respeten nuestros derechos y costumbres de los pueblos de tierra baja y de tierra alta. Es un momento importante para nosotros. Los que viven en Estoy acá para contarles sobre la Asamblea Constituyente. Es la primera vez los pueblos indígenas y originarios vamos a participar en la construcción de una nueva constitución. I Bolivia er der ved at blive udarbejdet en ny grundlov gennem den grundlovgivende forsamling. La Paz el otro día, hasta puñete había de eso, porque no había gas. Me llamo Julia Mosúa Pérez, soy del pueblo Mujeño, uno de los 34 pueblos indígenas que existe en Tierras Bajas.